Tratado cuarto, capítulo 1 del pecado en general. Su naturaleza. Pecado es la transgresión voluntaria de la ley divina. Dícese, transgresión, esto es, violación y desobediencia de ella. Voluntad, porque no se trata aquí de la culpa meramente material, sino de la formal y advertida, de la ley divina, esto es, de cualquier ley obligatoria, pues todas reciben su fuerza de aquella. Divisiones. El pecado se divide en interno y externo, según que se cometa con el pensamiento y la voluntad, o con actos exteriores, por ejemplo, miradas, palabras, obras. Mortal y venial. El mortal es el quebrantamiento grave de la ley de Dios, el venial el quebrantamiento leve de la misma. Actual y habitual. El actual es cada transgresión de la ley. El habitual, el estado de pecado que dura mientras éste no se perdone. Contra Dios, el prójimo o a sí mismo, según que ofenda directamente a Dios, como la blasfemia, al prójimo, como el robo, o a sí mismo, como la embriaguez, llámanse pecados propios de los que uno mismo comete, y ajenos los que hace cometer a otros, aconsejándolos, escandalizándolos, etc. Diversas maneras de quebrantar la ley divina. La ley divina se puede quebrantar por pensamiento, deseo, palabra, obra y omisión. Primero, el mal pensamiento consiste en deleitarse culpablemente en la representación de una cosa mala. Dícese culpablemente porque si el pensamiento no es advertido o consentido, no es pecado. Segundo, el mal deseo consiste en querer ejecutar una cosa mala. El mal pensamiento es una simple representación, esto es, un pecado del entendimiento. El mal deseo tiende siempre a la ejecución, es un pecado de la voluntad. En la confesión hay que distinguirlos. El mal deseo es eficaz si pretende llevarlo a la práctica, equivale a un yo quiero. Es ineficaz si por el momento no se desea realizar, yo quisiera. En orden a la confesión hay una importante diferencia, y es que el mal deseo, por tender a la realización del acto, reviste la malicia y circunstancias de éste, lo que no pasa con el mal pensamiento. Así, el que admite un deseo deshonesto debe acusar las circunstancias de la persona objeto del deseo, si soltera, casado, etc. El gozo o deleite del pecado cometido equivale al mal deseo y reviste también las circunstancias del objeto. Hay una cuestión relacionada con esto. ¿Puede uno alegrarse de una acción mala o de los buenos efectos que ella puede tener? No puede uno alegrarse de la acción mala, porque ello equivale a aprobar el mal, pero sí puede regocijarse de los buenos resultados que tenga, por ejemplo, de la tranquilidad que experimenta porque dieron muerte a un enemigo nefasto. Pero es necesario obrar con cuidado, porque es fácil la complacencia en el mal mismo. Tercero, los pecados de palabra consisten en conversaciones o expresiones contra alguna virtud, por ejemplo, contra la religión, castidad o caridad. Cuarto, los pecados de obra en hacer una cosa prohibida por la ley. Quinto, los de omisión en omitir una acción prescrita por ella. Tres distinciones fundamentales. Nos importa conocer en los pecados tres distinciones fundamentales: la teología, la específica y la numérica. Primera distinción teológica es la que existe entre el pecado mortal y el venial, por ejemplo, entre robar una cosilla y una cosa de valor. Segunda distinción específica es la que existe entre pecados de diversa especie o naturaleza, por ejemplo, robar y blasfemar. Tercera distinción numérica es la que existe entre los diversos actos de pecado que se han cometido, por ejemplo, entre dos robos. Diversa gravedad de los pecados. Pecado mortal. Pecado mortal es la transgresión deliberada de la ley en materia grave. Tres condiciones se requiere para el pecado mortal: materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Si falta alguna de ellas, ya no hay pecado mortal. Materia grave. Para conocer si hay materia grave, hemos de atender a las enseñanzas de la Escritura y de la Iglesia,
al dictamen de la razón y a la autoridad de los teólogos. Tengamos en cuenta las siguientes advertencias. Primero, hay pecados de suyo graves, por ejemplo la blasfemia, el perjurio, la lujuria. Estos pecados no admiten parvedad de materia y no pueden ser leves, sino por falta de plena advertencia o consentimiento. Segundo, hay pecados de suyo leves, como la vanidad, la gula, la mentira. Estos pecados no pueden ser graves, sino por conciencia errónea o por alguna circunstancia exterior, por ejemplo, que causen escándalo o lleven consigo otros pecados. Tercero, hay pecados que son graves o leves según la materia, por ejemplo, el hurto, la murmuración y en general los pecados contra la justicia y caridad. Nota, estos últimos son graves de suyo, en razón de la importancia del objeto, pero admiten parvedad de materia, y en eso se diferencian de los marcados con que no admiten esta parvedad. Los teólogos llaman a los primeros graves en todo su género, y a los segundos graves en su género. Para estudiantes es más sencillo llamar graves de suyo a los primeros y graves o leves según la materia de los segundos, pero el otro modo de designarlos es muy frecuente y nosotros también lo utilizamos. En general, son graves de suyo los que van contra Dios, leves los que van contra nosotros mismos, y graves o leves, según materia, los que van contra el prójimo. Sin embargo, hay pecados graves contra nosotros mismos, por ejemplo, el suicidio y la lujuria. Plena advertencia. Al estudiar los actos humanos, vimos lo referente a la advertencia y al consentimiento. No hay para qué repetirlo. Contentémonos con algunas anotaciones prácticas. Primera, la advertencia se refiere a dos cosas. A la acción misma, es necesario que uno se dé cuenta de lo que hace. A la malicia de ella, es necesario que uno advierta que hace una cosa mala. Por falta de la primera, no puede haber advertencia plena en una persona semidormida o semiebria, por falta de la segunda, en el que no se da cuenta clara del pecado en un movimiento de su pasión. Segunda, la advertencia no comienza sino cuando uno se da cuenta de la malicia del acto. De modo que mientras uno piense en una cosa mala distraídamente sin advertir su malicia, no peca. Para que haya pecado, no se necesita advertir directamente que uno está ofendiendo a Dios, hasta advertir que hace una cosa mala. Pleno consentimiento. Primero, como el consentimiento sigue naturalmente a la advertencia, debe estimarse que hubo consentimiento pleno cuando ha habido plena advertencia al pecado. Segundo, no siempre es fácil saber si hubo consentimiento pleno. En caso de duda sirve de regla el atender a lo que ordinariamente pasa. Quien de ordinario consiente debe juzgar que consintió y al contrario. Tercero, hay ciertas señales de que el consentimiento no es completo. La conciencia temerosa de Dios, que ordinariamente rechaza el pecado, la omisión de la obra externa cuando fácilmente hubiera podido cometerse, y la aversión y angustia al advertir que uno está entretenido en cosa pecaminosa. Gravedad del pecado mortal. Hemos de evitar con el mayor cuidado el pecado mortal, porque es la mayor ofensa para Dios y el mayor mal para nosotros. Primero, la mayor ofensa para Dios, en efecto, es una desobediencia formal a sus mandatos, un desprecio a su infinita perfección, y una ingratitud para quien nos ha colmado de tantos y tan excelentes beneficios. El pecador repite el grito de rebeldía: no obedeceré. Dios, por su parte, se queja por boca del profeta: has abandonado al que te formó y te olvidaste del Señor Criador tuyo. Segundo, es el mayor mal para el hombre, porque lo priva de la gracia y amistad divina, lo despoja del derecho al cielo, lo hace infeliz en esta vida y merecedor de la desgracia eterna. Por eso dice Tobías: los que cometen el pecado y la iniquidad son enemigos de su propia alma. Y Job: ¿quién pudo resistir a Dios y quedar en paz? Llámase mortal este pecado, porque trae la muerte y ruina espiritual a nuestra alma. Pecado venial.
Pecado venial es la transgresión leve de la ley de Dios. Venial viene de la palabra venia, que significa perdón, y se denomina así porque se puede perdonar más fácilmente. Un pecado puede ser venial de dos maneras: cuando la materia es leve, cuando la materia es grave, pero la advertencia o el consentimiento no han sido completos. Nota: si faltan por completo la advertencia y el consentimiento, podrá haber falta material, pero no pecado formal. Ver numeral 358. Si falta por completo la materia de pecado, podrá haber imperfección, pero no pecado. Sin embargo, en este último caso puede haber pecado si se obra con fin torcido, por ejemplo, adornarse o dar limosna por vanagloria. Debemos evitar con todo cuidado el pecado venial, porque conserva, aunque en forma menos grave, los caracteres de la desobediencia, desprecio e ingratitud para con Dios. Disminuye el fervor de la caridad, trae gravísimos castigos en el purgatorio. Además nos lleva insensiblemente al mortal. En efecto, el pecado venial disminuye las gracias por falta de correspondencia y aumenta la inclinación al mal por falta de lucha, y así llega un momento en que el alma no tiene fortaleza suficiente para rechazar el pecado mortal. Esto mismo nos enseña claramente la Escritura: quien desprecia lo pequeño, poco a poco caerá en lo grande. Un pecado venial puede convertirse en mortal de varios modos. Primero, por parte del que obra, por conciencia errónea, por un fin gravemente malo, como mentir para cometer un hurto grave, por peligro próximo de pecar, como una mirada curiosa. Segundo, por parte de la materia, cuando ésta se reúne como pasa en los hurtos sucesivos. Tercero, por parte del prójimo, si éste recibe escándalo grave. También, como ya lo dijimos en el numeral 393, 2, hay pecado grave cuando hay desprecio formal de la ley o del legislador. La imperfección. Imperfección es la transgresión involuntaria de la ley, o la transgresión voluntaria de lo que no es obligación, sino simple consejo. Por ejemplo, los movimientos involuntarios de ira, sensualidad, envidia, las distracciones involuntarias, obrar contra el consejo recibido, etc. Omitir una cosa de simple consejo no es pecado, como la misa diaria, el rosario, etc., con tal que no se omita por desprecio o fin pecaminoso. Donde no hay materia de pecado, esto es, ley que obligue, no hay pecado, al menos por parte del objeto, aunque sí puede haberlo por las circunstancias. Por ejemplo, si hay escándalo o un fin culpable. Por ejemplo, si actos que no obligan bajo pecado se omiten por desprecio, respeto humano, por mortificar al superior, etc. La razón es que un fin malo pone pecado donde no hay materia de pecado, y vicia las obras indiferentes, y aun las buenas. Respecto a la pereza, conviene advertir que no es pecado, sino cuando lleva a quebrantar lo que es materia de pecado, no lo que es de simple consejo. Por otra parte, el cristiano debe apreciar sobremanera estos importantes medios de santificación y valerse de ellos para asegurar su perseverancia, aun cuando no sean estrictamente obligatorios. Diversas especies de pecados. Distinción específica. Son específicamente diferentes los pecados que son de diferente naturaleza, por ejemplo, el robo y la mentira. Principios son específicamente diversos. Primero, los pecados que se oponen a diversas virtudes, por ejemplo, el robo que se opone a la justicia y el odio que se opone a la caridad. Segundo, los que se oponen a la misma virtud por exceso y defecto, por ejemplo, la presunción, exceso de esperanza, y la desesperación, falta de ella. Tercero, los que se oponen a los diversos objetos de una misma virtud. En efecto, hay virtudes que encierran objetos o bienes que son moralmente distintos en la estimación de los hombres. Así, por ejemplo, la virtud de justicia comprende 4 bienes diferentes: la vida, la fama, el honor y la propiedad. En consecuencia, son pecados diversos el homicidio, la murmuración, la injuria y el robo. También son pecados específicamente diversos el perjurio, la blasfemia y el sacrilegio, porque quebrantan diversos bienes de la virtud de religión.
En el mismo sacrilegio hay que distinguir entre el sacrilegio real, el personal y el local, porque la cosa, la persona y el lugar sagrado vienen a ser objetos diversos. Cuarto, son también pecados específicamente diversos los que quebrantan leyes o preceptos dados por motivos diferentes. Por ejemplo, quien omite una misa que debe oír por ser domingo y por cumplir una penitencia. Importancia práctica. Esta cuestión tiene importancia práctica porque en la confesión estamos obligados a acusar la especie del pecado y las circunstancias que cambian la especie. Primero acusamos la especie del pecado cuando declaramos la virtud quebrantada, y si la virtud tiene varios bienes o modos opuestos, ¿cuál de estos bienes o modos hemos quebrantado? Así, si se pecó contra la religión, hay que explicar si fue con blasfemia, perjurio o sacrilegio, y la clase de éste; si se pecó contra la esperanza, si fue por presunción o por desesperación. Segundo, mudan la especie del pecado solamente aquellas circunstancias que a la malicia de un pecado juntan la malicia de otro, de suerte que se quebranten dos mandamientos o dos virtudes. Por ejemplo, si se roba una cosa sagrada, se violan a un tiempo la justicia y la religión. Si se comete adulterio, se violan la castidad y la justicia. Si se odia a los papás, se violan el cuarto y quinto preceptos. Si se calumnia, se violan la caridad y la verdad. Y si se causó daño con la calumnia, también la justicia. En estos casos, la nueva malicia es una circunstancia que muda la especie del pecado. Diverso número de pecados. Distinción numérica. Cuando se trata de pecados específicamente diversos, no hay dificultad en distinguir su número. Así, si alguno mata y roba a la vez, es claro que comete dos pecados diferentes, el homicidio y el robo. Pero puede haber dificultad cuando se trata de un mismo pecado. Por ejemplo, a veces no sabe uno si se repite el pecado o si solo se prolonga. Si se repite, hay varios pecados. Si se prolonga, no hay sino uno. Pasamos a exponer los principios. Cuando la mala acción incluye varios objetos diferentes, se cometen tantos pecados cuantos objetos. Esta regla se aplica a pecados internos y a pecados externos. Así quien roba de una vez a dos personas comete dos hurtos, y quien admite de una vez mal deseo hacia dos personas comete dos malos deseos. Excepción: cuando los objetos se presentan formando un solo todo moral. Por ejemplo, si se roba a una compañía o se calumnia a una comunidad, no hay sino un solo pecado. Cuando la mala acción tiende a un solo objeto, hay que distinguir entre pecados internos y pecados externos. Los pecados internos constituyen nuevo pecado cada vez que se renueva el consentimiento. El consentimiento se renueva cuando se vuelve a dar después de interrumpido, ya se trata de interrupción voluntaria, cuando uno rechaza formalmente el pecado o intencionalmente toma la atención a otra parte. Ya se trata de interrupción involuntaria, por ejemplo, por sueño o distracción. Segundo, los pecados externos constituyen nuevo pecado cada vez que hay un acto completo, o cada vez que la voluntad descansa en una parte del acto, sin intención de llevarlo adelante. Así, quien lee un libro malo comete un solo pecado mortal, pero si su intención fue leer solo un capítulo, después al leer otros comete nuevo pecado. Excepciones a dos últimas reglas. Cuando los pensamientos, deseos y actos externos están unidos por su causa, esto es, proceden de un solo brote de la pasión, constituyen un solo pecado. Por ejemplo, quien en un brote de ira admite varias veces pensamientos o deseos de venganza, o comete varias injurias. Cuando los deseos o actos están unidos por sus efectos, esto es, cuando van ordenados a un solo acto principal que los abarca a todos, forman un solo pecado a menos que se interrumpan voluntariamente. Así el ladrón que durante una semana acecha y prepara los medios, o el que lee un libro malo durante varios días, o el que teniendo intención de robar 3 cargas de trigo, se las roba una a una, no cometen sino
un solo pecado, a menos que voluntariamente desistan de su mal empeño y después vuelvan a él. Esto no puede tener lugar cuando se trata de malos pensamientos, ya que éstos, por no estar encaminados a ningún acto, no pueden estar unidos por sus efectos. Sobre estas tres cuestiones de la distinción teológica, numérica y específica de los pecados, tengamos presentes estas normas. Primero, ilustrarnos en la materia estudiándola bien. Segundo, consultar al confesor, si es necesario, en las dudas que tengamos. Tercero, quedar tranquilos después de estos dos cuidados, porque es materia complicada en que fácilmente la ignorancia es invencible. Causas del pecado. Las causas del pecado son internas y externas. Las internas son la ignorancia, que nos hace desconocer la ley o su importancia, cuanto más culpable, más grave. La concupiscencia o rebelión de la carne contra el espíritu. La fragilidad, que se deja arrastrar por la violencia de la tentación y es aumentada por los malos hábitos. La malicia, que busca intencionalmente el pecado o se deja llevar a él sin resistencia. A la ignorancia se refiere la inconsideración, pues no pesando la malicia del pecado ni sus consecuencias, lo cometemos con mayor facilidad. De estos pecados son más graves los que nacen de malicia, porque denotan una voluntad más perversa e inclinada al mal. Las causas externas son el demonio que vive induciéndonos al mal, lo que se llama tentación; el mundo que con sus malos ejemplos, aun sin querer, se convierte en ocasión y estímulo de pecar; las criaturas que por el desorden que dejó en el alma el pecado original, en vez de conducirnos a Dios, muchas veces nos alejan de Él. La tentación, sus remedios. Los demonios nos inducen a pecar principalmente de tres maneras: engañando nuestro entendimiento con falsas ilusiones, haciéndonos ver, por ejemplo, la muerte como muy lejana, la salvación como muy fácil, etc.; aflojando nuestra voluntad en el bien obrar hasta llevarnos a la negligencia y el desaliento, y aun a la desesperación; incitando al mal nuestros sentidos y pasiones, con pensamientos de soberbia, odio, impureza y los demás vicios. Sobre las tentaciones debemos advertir: primero, solo son pecado cuando las consentimos voluntariamente. Segundo, Dios las permite ya para humillarnos, haciéndonos ver la necesidad que tenemos de su gracia, ya para que nos fortalezcamos en la virtud y adquiramos méritos para el cielo. Tercero, siempre podemos vencerlas, si empleamos los medios necesarios. Fiel es Dios, dice San Pablo, y no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas, sino que de la misma tentación os hará sacar provecho. Para vencer las tentaciones, tres medios son indispensables: la vigilancia, para no dejarnos sorprender, pues el demonio anda a nuestro alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Segundo, la oración, porque siendo el demonio más astuto y poderoso que nosotros, solo con el auxilio de Dios lo podremos vencer. La mortificación de nuestros sentidos y pasiones, que son los medios de que el demonio se vale para adueñarse de nuestra alma. Los que se quejan de no poder vencer las tentaciones, estudien su conciencia y se convencerán de que si no pueden triunfar es por no recurrir con el debido cuidado y frecuencia a esos tres medios indispensables. Capítulo 2. De los pecados capitales. ¿Qué son? Se da el nombre de pecados capitales a 7 vicios de donde nacen todos los demás pecados. Capital viene del latín caput, capita, que significa cabeza o fuente. Llámanse así porque son fuente o cabeza de todos los demás pecados. Estos pecados, más bien que pecados, son malas inclinaciones de nuestra naturaleza y se llaman pecados en cuanto nos inducen a pecar. Contra los 7 pecados capitales debemos practicar 7 virtudes opuestas. Estos son los 7 vicios y las 7 virtudes. Contra soberbia, humildad; contra avaricia, largueza; contra lujuria, castidad;
contra ira, paciencia, contra gula, templanza, contra envidia, caridad, y contra pereza, diligencia. Cuando uno vence estas malas inclinaciones no hay pecado, y más bien se ejercita la virtud opuesta. Así uno puede ser colérico por temperamento, y sin embargo no consentir en actos de cólera, sino ejercitarse en actos de paciencia. Quienes se acusan de ser orgullosos, coléricos, etc., debieran más bien acusarse de haber consentido a actos de orgullo, cólera, etc., pues el pecado no está en sentir la mala inclinación, sino en admitirla voluntariamente. Amor propio, pasión dominante. Los pecados capitales tienen una raíz común, el amor propio inmoderado, que nos lleva a buscar lo que es de nuestro agrado y a rechazar lo que nos molesta, aun quebrantando la ley de Dios. De los vicios capitales, 4 nos llevan a buscar desordenadamente nuestro bien personal, a saber, el orgullo, el bien del espíritu, la avaricia, los bienes exteriores, y la gula y lujuria, los bienes de nuestro cuerpo. Y 3 nos llevan a rechazar desordenadamente lo que nos molesta, la cólera, lo que nos contraría, la envidia, el bien ajeno que nos mortifica, y la pereza, el esfuerzo inherente a la virtud y el trabajo. Llámase pasión dominante aquella mala inclinación que se deja sentir en nosotros con mayor violencia y más nos inclina al mal. Todos los hombres, cual más, cual menos, llevamos dentro el germen de estas malas inclinaciones. Sin embargo, en cada hombre predomina alguna de ellas. En unos el orgullo, en otros la sensualidad, la avaricia, la pereza, etc. Esta pasión que nos ataca con mayor frecuencia y mayor vehemencia que las otras es la pasión dominante. Hay necesidad de combatirla con especial cuidado, porque es la que más nos domina y amenaza, y si no la vencemos de nada nos sirve no consentir las otras. Los pecados capitales en particular. La soberbia u orgullo. Soberbia es el amor desordenado de nuestra propia excelencia. Se dice desordenado porque en el amor ordenado a nosotros mismos, que nos mueve a reconocer lo bueno que tenemos como dádiva de Dios y a darle gracias por ello, no hay desorden ni pecado. La soberbia es completa si lleva al hombre a no someterse a los superiores ni a Dios. Tal es la soberbia del demonio. Es incompleta si lleva al hombre a estimarse en exceso, pero no hasta negarle a Dios y a los superiores la debida sumisión. La soberbia completa es pecado grave de suyo, y gravísimo entre todos cuando llega al desprecio de Dios. La incompleta es pecado venial, pero puede llegar a mortal si encierra grave injuria al prójimo. Efectos del orgullo. Primero, para con Dios, nos hace olvidar que es nuestro Creador y que todo lo que tenemos es don suyo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Nos hace olvidar que es nuestro fin y nos lleva a buscar no su gloria, sino nuestra insatisfacción. Nos induce a desconocer sus derechos y a quebrantar su ley. Segundo, para con el prójimo nos mueve a buscar con avidez sus elogios, a desconocer sus méritos y a tratarlo con desprecio y altanería. Tercero, para con nosotros mismos nos engaña exagerando nuestras cualidades y ocultándonos nuestros defectos. Las 3 hijas de la soberbia. Nacen de la soberbia la presunción, la ambición y la vanagloria. Primero, la presunción nos lleva a ser superiores a nuestras fuerzas y a querer vencer las tentaciones sin acudir a la oración. Segundo, la ambición al deseo inmoderado de honores y dignidades. Tercero, la vanagloria al deseo desordenado de que otros nos alaben. Dícese vanagloria porque busca el elogio por motivos vanos, falsos o pecaminosos, como la riqueza, la hermosura, etc. La vanagloria se llama vanidad cuando los motivos en que descansa son enteramente fútiles, como vestidos, cabellos, adornos, joyas, etc. Jactancia cuando vive hablando de sí y de sus cosas. Hipocresía cuando lleva a disimular los defectos sin intentar corregirlos y a fingir cualidades que no se poseen. Ostentación cuando vive haciendo alarde de riquezas, ingenio, hermosura, etc.
La ambición y presunción suelen llevar al pecado mortal. La vanagloria generalmente no excede de pecado venial. Necesidad de combatir el orgullo. Es muy importante combatir el orgullo, pues por una parte lo tenemos muy dentro del alma, ya que no es sino una exageración del amor a nosotros mismos, y por otra parte nos lleva a funestos resultados. El orgullo nos priva de muchas gracias, porque Dios resiste a los soberbios. Nos despoja de muchos méritos, pues destruye la recta intención de nuestras obras. Es fuente de muchos defectos y faltas. A la soberbia se opone la virtud de la humildad, que nos hace reconocer que por nosotros mismos nada somos, podemos ni valemos, y a obrar de acuerdo con este convencimiento. Avaricia. Avaricia es un amor desordenado a los bienes de la tierra. Es desordenado de tres maneras: cuando se adquieren por medios injustos, cuando uno pone en ellos su corazón a tal punto que desprecia los bienes eternos, cuando no socorre al pobre o no atiende a sus propias necesidades. La avaricia conduce a muchos y graves pecados, como a robos, usura, engaños y aun al mismo homicidio, como vemos en Judas. La avaricia, en cuanto opuesta a la justicia y al amor de Dios, es de suyo pecado mortal, como opuesta a la generosidad es venial. A la avaricia se opone la largueza, virtud que nos inclina a socorrer al pobre y a ser generosos con las obras que miran al servicio de Dios y del prójimo. La lujuria. Lujuria es un apetito de sucios y carnales deleites. Los pecados de lujuria son mortales cada vez que se admiten con pleno consentimiento. Dios abomina de modo especial el vicio impuro, porque degrada al hombre haciendo que los instintos de la animalidad primen sobre el espíritu, porque rebaja la dignidad del cristiano convertido por el bautismo en miembro de Cristo y templo del Espíritu Santo, porque conduce a muchos pecados y a la condenación. La impureza conduce al olvido de Dios, al amor desordenado de los bienes y a placeres terrenos. Es causa de disipación, malos hábitos, sacrilegios y toda clase de pecados y escándalos. San Pablo declara que los impuros no entrarán en el reino de Dios. Al vicio impuro se opone la castidad, llamada también virtud angélica, porque hace al hombre semejante a los ángeles. La castidad da a nuestra alma honda paz y sosiego, nos hace generosos en la práctica de la virtud y es acreedora a una magnífica recompensa en el cielo. Bienaventurados los corazones puros, porque ellos verán a Dios. No hay cosa de tanto mérito que pueda compararse al alma casta. En el sexto mandamiento estudiaremos mejor lo que se refiere a este pecado. La ira. Por ira entendemos dos cosas: el acaloramiento de ánimo cuando algo nos contraría, el apetito desordenado de venganza. Primero, la ira en cuanto a acaloramiento del ánimo es de suyo indiferente y llega a ser buena o mala según el objeto y el modo de irritarse. Irritarse por una acción buena es malo. Irritarse por una acción mala, sin excederse en el modo, es bueno. Irritarse por lo que no vale la pena o excediéndose en el modo es también malo. En estos casos, la ira es por lo común pecado venial y solo llega a ser mortal cuando llega a falta grave contra otra virtud, por ejemplo la caridad, o cuando se excede advertidamente hasta el frenesí, caso raro, porque es propio de la ira quitar la advertencia. Segundo, la ira en cuanto a apetito de venganza es desordenada. Cuando se busca una venganza o no merecida, o mayor que la merecida, o una venganza personal nacida del odio, no es desordenada cuando se pide a la autoridad la aplicación del castigo merecido, en reparación del derecho lesionado. La ira en este sentido es de suyo grave, porque va contra la caridad, pero es venial cuando la venganza es leve o no hay plena advertencia. La ira es causa de odios, maledicencia, enemistades y otros pecados.
De ahí la necesidad de refrenarla. Toda amargura, enojo, gritería y maledicencia, destiérrese de vosotros. A la ira se opone la paciencia, que modera la cólera y la venganza. Fue una de las virtudes predilectas del Salvador. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La gula. La gula es un apetito desordenado de comer y beber. La gula se comete de 4 modos, a saber, comiendo, a deshora, más por sensualidad que por necesidad, con glotonería y voracidad, en cantidad excesiva, alimentos muy exquisitos y refinados. Como lo vemos, las maneras de pecar con la gula se refieren al tiempo, al modo, a la cantidad y a la cualidad de los alimentos. La gula es de suyo pecado venial, sin embargo llega a ser mortal, si trae grave daño a la salud, si impide el cumplimiento de graves deberes, si lleva a la embriaguez perfecta. A la gula se opone la templanza, que es muy importante para asegurar la guarda de la virtud angelical. La embriaguez. Embriaguez es el exceso voluntario en la bebida. Es completa si llega a privar de la razón, incompleta en el caso contrario. La embriaguez completa es pecado mortal, porque priva al hombre voluntariamente de la razón y lo reduce al estado de los brutos por el deleite de la bebida. La imperfecta es pecado venial, pero puede llegar a mortal, a saber, si trae escándalos, riñas, pleitos en el hogar, mal ejemplo, etc. Son señales de la embriaguez perfecta, no saber distinguir el bien del mal, no acordarse de lo dicho o hecho en la embriaguez, hacer cosas insólitas y necias. Las consecuencias de la embriaguez son desastrosas. Para el individuo, el rebajamiento moral, la lujuria, la pérdida de la salud y de la energía para todo lo bueno. Para la familia, el mal ejemplo, los disgustos, la violencia y la ruina de los hogares. Estas consecuencias son mucho más terribles cuando se convierte en hábito y lleva al pavoroso alcoholismo. La envidia. Envidia es el pesar del bien ajeno, considerado como mal propio. La envidia nace del orgullo. Nos molesta el bien ajeno, porque lo consideramos como una disminución de nuestra propia excelencia. La envidia se distingue de la emulación. Por la emulación no nos entristecemos de que otro tenga un bien, sino de que nosotros no lo tengamos, ni deseamos que el otro deje de tenerlo. La emulación es de suyo buena y puede convertirse en estímulo para la virtud. Sin embargo, suele degenerar en envidia. La envidia es pecado de suyo grave porque se opone a la caridad. Puede ser leve por falta de plena advertencia o parvedad de materia. A la envidia se opone la caridad, que nos induce a mirar a nuestros prójimos como hermanos y a alegrarnos de su bien como propio. La pereza. Pereza es un decaimiento del ánimo en el bien obrar. La pereza es corporal cuando nos hace descuidados en el trabajo y nos lleva a perder el tiempo. Es espiritual cuando nos hace negligentes en la oración y demás deberes religiosos. Hay una pereza especial que consiste en sentir fastidio por la fe y los dones divinos a causa de las obligaciones que imponen. La pereza especial es pecado de suyo grave por oponerse directamente a la caridad, a menos que excuse la falta de plena advertencia. La pereza espiritual o corporal es mortal si llega a quebrantar obligaciones graves, por ejemplo, la misa del domingo o graves deberes de Estado. Es venial si lleva a quebrantar obligaciones leves. El tedio o disgusto por los deberes espirituales es pecado cuando es voluntario. De otra suerte da mayor valor a nuestras buenas obras. No debe confundirse la pereza con el cansancio físico o mental. La ociosidad es madre de todos los vicios. Eclesiástico 33:29. Declara la Sagrada Escritura. La ociosidad hace nuestra vida inútil, la siembra de tentaciones y causa la ignorancia, el tedio y la miseria.
A la pereza se opone la diligencia, virtud que nos mueve a obrar con esmero y solicitud toda clase de obras buenas. En cuanto a los estudiantes, recuerden que el estudio es uno de sus deberes de Estado y que el quebrantamiento de esta obligación es pecado venial o mortal, según que estorbe leve o gravemente la formación que se recibe en el colegio. Pecados contra el Espíritu Santo. Llámanse pecados contra el Espíritu Santo los 6 siguientes. Primero, la desesperación de la misericordia divina. Segundo, la temeraria presunción de salvarse sin enmendar la vida. Tercero, la impugnación de la verdad conocida. Cuarto, la envidia o pesar de la gracia ajena. Quinto, el endurecimiento que se obstina en el pecado. Sexto, la impenitencia que no quiere pedir perdón ni apartarse del mal. Estos pecados se llaman contra el Espíritu Santo porque envuelven una malicia especial, esto es, una resistencia formal a las luces e impulsos del Espíritu Santo que iluminan y mueven al pecador. Cristo dice que estos pecados no se perdonan en esta vida ni en la otra, no en el sentido de que no diera a la Iglesia el poder de perdonarlos, sino en cuanto el desprecio formal de la gracia y endurecimiento de corazón por parte del pecador le impiden el perdón de Dios. Los pecados que claman al cielo son el homicidio voluntario, el pecado deshonesto que trajo la ruina de Sodoma y las ciudades malditas, la opresión del pobre, de la viuda y del huérfano, la defraudación o la retención injusta del jornal del trabajador. En la Sagrada Escritura se dice que estos pecados claman venganza al cielo a causa de su especial deformidad, venganza que Dios muchas veces ejecuta en esta vida. Tratado quinto, la virtud. Parte 1. Naturaleza de la virtud. Nociones generales. Virtud es un hábito o disposición permanente que nos mueve a obrar el bien y evitar el mal. Se dice hábito o disposición permanente porque la virtud no es un acto pasajero, sino una inclinación durable. Así no tiene la virtud de obediencia quien una vez obedece, sino quien tiene ese hábito, que nos inclina a hacer el bien y evitar el mal. Estas palabras denotan el efecto propio de la virtud. Hábito y acto. En toda virtud debemos distinguir el hábito y el acto. El hábito es la inclinación permanente al bien, los actos las manifestaciones de dicha inclinación. Entre el hábito y el acto virtuoso hay la misma relación que entre el vicio y el pecado. El vicio es un hábito malo, la virtud un hábito bueno. El pecado y el acto virtuoso son las manifestaciones o frutos de ambos. La virtud debe manifestarse por actos, así como el vicio no es pecado, sino cuando se traduce en actos. Así el hábito bueno no es virtud perfecta y meritoria, sino cuando produce actos. División de las virtudes. Las virtudes se dividen, primero, en teologales y morales. Las teologales tienen por objeto directo a Dios. Las morales versan sobre nuestros actos y conducta. Segundo, en infusas y adquiridas. Infusas son las que Dios infunde en el alma, adquiridas las que alcanzamos con la repetición de actos. Las virtudes teologales son siempre infusas, las morales pueden o no serlo. Tercero, en naturales y sobrenaturales. Las naturales tienden al bien honesto, las sobrenaturales al fin último, conocido por la revelación. Se da el nombre de bien honesto al bien natural, conocido por la razón del hombre y apetecido por su voluntad. Virtudes humanas y virtudes cristianas. Hay varias diferencias importantes entre las virtudes meramente humanas y las virtudes cristianas. Difieren, en su principio, las humanas son hábitos naturales, las cristianas son infundidas por Dios. En su fin, las humanas tienen al fin honesto natural, las cristianas al fin sobrenatural o posesión de Dios. En la norma que las dirige, las humanas se guían por los dictados de la razón, las cristianas por las luces de la revelación. Ejercitan virtudes meramente humanas los gentiles
y los cristianos que están en pecado mortal o que excluyen a Dios como último fin de sus actos. Tales virtudes no son meritorias para el cielo. Las virtudes morales pueden llegar a ser sobrenaturales si se hacen en estado de gracia o con intención de agradar a Dios. No excluyen otros fines honestos. Así la limosna se puede dar por compasión al prójimo, con tal que al obrar no se excluya tampoco el último fin. De esta suerte, las virtudes humanas, por ejemplo la justicia, moderación, la afabilidad, urbanidad, etc., pueden llegar a ser sobrenaturales si las hacemos en estado de gracia y las dirigimos a Dios al menos implícitamente. Son pues gravemente reprensibles los cristianos que no viven en el estado de gracia y descuidan el hacer meritorias sus virtudes humanas. Aumento, disminución, pérdida y recobro de las virtudes. Las virtudes pueden aumentar, disminuir, desaparecer y recobrarse, aunque de distinto modo, según sean infusas o adquiridas. Las virtudes adquiridas, primero, aumentan con la repetición de actos. Segundo, disminuyen y desaparecen, ya directamente con la repetición de actos contrarios, ya indirectamente con la omisión de los propios. Así la paciencia aumenta en proposición de las contrariedades que uno sufra sin impacientarse, disminuye y llega a desaparecer por actos repetidos de cólera o por omitir los actos que la formaron. Tercero, se recobran luchando contra el mal hábito hasta readquirir el hábito bueno contrario. Las virtudes infusas. Primero, aumentan con todo lo que acrecienta en el alma la gracia, sacramentos, oración, obras buenas hechas en estado de gracia, etc. Segundo, disminuyen indirectamente cuando se debilita su ejercicio. Esto pasa cuando se admiten pecados veniales que les sean contrarios. El pecado venial disminuye los auxilios de Dios y debilita la facilidad para el bien obrar, preparando asimismo el camino al pecado mortal. Tercero, desaparecen la fe por un pecado cometido directamente contra ella, como la herejía; la esperanza por un pecado directo contra ella, por ejemplo, la desesperación o cuando se pierde la fe; la caridad por cualquier pecado mortal. Las demás virtudes infusas desaparecen con la caridad. Cuarto, se recobran por el perdón de los pecados que causaron su pérdida. Parte 2. Virtudes teologales. Nociones generales. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Las virtudes teologales que tienen por objeto directo a Dios son tres: fe, esperanza y caridad. La fe tiene por objeto a Dios en cuanto verdad infinita. La esperanza tiene por objeto a Dios en cuanto bien para nosotros. La caridad tiene por objeto a Dios en cuanto bien en sí mismo. Advirtamos que las virtudes teologales no solo tienen a Dios por objeto directo, sino también por motivo directo. Así, creemos en Dios por ser infinitamente veraz. Esperamos en Dios por ser infinitamente fiel en cumplir lo que promete. Lo amamos por ser infinitamente bueno y digno de ser amado. Las virtudes teologales son absolutamente necesarias para salvarnos, pues por la fe creemos en Dios, por la esperanza nos dirigimos a Él, y por la caridad obtenemos su posesión. El hábito de las virtudes infusas lo recibimos en el bautismo, pero no podemos traducirlo en actos sino al llegar al uso de razón. Es como la savia, que existe en el árbol desde pequeño, pero no produce frutos hasta que aquel no alcanza su cabal desarrollo. Actos de fe, esperanza y caridad. Estamos obligados a hacer actos de fe, esperanza y caridad al alcanzar el uso de razón, o si se trata de un adulto convertido, tan pronto esté suficientemente instruido en las verdades religiosas, siempre que estos actos se requieran para cumplir con un precepto, por ejemplo, el de la confesión, o para vencer una tentación contra dichas virtudes.
con frecuencia en la vida y en el momento de la muerte. Agreguemos que se cumple esta obligación con las prácticas corrientes de la vida cristiana, pero es muy recomendable hacerlos en forma explícita, procurando expresar los motivos en que se fundan las virtudes teologales. Capítulo 1. La fe. Estudiemos en el dogma los elementos de la fe. Veamos ahora su necesidad, los deberes que impone y los pecados contra ella. Necesidad de la fe. La absoluta necesidad de la fe para salvarse le expresó el Señor con estas palabras: el que creyere y fuere bautizado se salvará, el que no creyere se condenará. De dos maneras podemos creer las verdades de la fe: explícitamente cuando creemos cada verdad en particular, implícitamente cuando creemos en general lo que enseña la Iglesia. Para salvarse, hay necesidad de creer de modo implícito cuando enseña la Iglesia, y de modo explícito y particular ciertas verdades. Estas verdades que debemos creer de modo explícito son de dos clases: la necesidad de medio y de necesidad de precepto. Verdades necesarias de medio. Verdades necesarias de medio son aquellas cuyo conocimiento es medio absolutamente indispensable para la salvación, de tal manera que si un adulto las ignora aun sin culpa suya, no puede salvarse. Las palabras necesidad de medio denotan que el conocimiento de estas verdades es medio absolutamente necesario para la salvación. En consecuencia, si llega a faltar aún inculpablemente, la persona no puede salvarse, como pasa con todo medio absolutamente indispensable para lograr un fin. La hipótesis de que un adulto no puede salvarse por la ignorancia inculpable de estas verdades parece que deba descartarse. En efecto, Dios no puede negar la luz de la fe a un adulto que cumple la ley natural. Máxime cuando sabemos que Dios ha destinado a todos los hombres al fin sobrenatural, de suerte que si Dios no les infunde la fe, es porque se ha hecho indigno de ella. Ver numeral 280. ¿Cuáles son estas verdades? Los autores están de acuerdo en señalar estas dos: que Dios existe y que es remunerador, esto es, que premia el bien con el cielo y castiga el mal con el infierno. Varios autores enseñan que después de Cristo son también de necesidad de medio la encarnación y la redención, esto es, saber que en Dios hay tres personas y que la segunda se hizo hombre. Aunque esta opinión sea meramente probable, en la práctica hay que seguirla, porque tratándose de cosas necesarias para la salvación, no se puede seguir la opinión meramente probable, sino hay necesidad de seguir la más probable y segura. Numeral 382. Así no se puede admitir el bautismo a un adulto moribundo sin instruirlo elementalmente en estas verdades. Verdades necesarias de precepto. Verdades necesarias de precepto son aquellas cuyo conocimiento obliga bajo pecado grave, pero cuya ignorancia involuntaria no impide la salvación. Las palabras necesidad de precepto indican que hay un precepto que debe cumplirse, mas si se ignora inculpablemente esta ignorancia, no impide la salvación. Son verdades necesarias de precepto el credo, que encierra los misterios de la encarnación y redención, el Padre Nuestro, los mandamientos de Dios y de la Iglesia, los sacramentos necesarios a todos, a saber, el bautismo, confesión y comunión, y los demás que se han de recibir. Estas verdades deben saberse al menos en cuanto al sentido. Deberes que impone la fe. La fe impone cuatro deberes principales: conocerla, profesarla interiormente, confesarla exteriormente y preservarla de peligros. Primero, el deber de conocerla nos obliga a estudiarla convenientemente, de acuerdo con nuestro estado y condición. Segundo, el deber de profesarla nos obliga a creer todas sus verdades.
Tercero, el deber de confesarla nos obliga a manifestarla por una vida cristiana y a confesarla valerosamente cuando nuestro silencio pudiera interpretarse como negación de ella o injuria a la religión. Cuarto, el deber de preservarla nos obliga a evitar cuanto pueda ponerla en peligro y a defenderla por medio del estudio, asistencia a la predicación y práctica de ella. La experiencia nos demuestra que muchos, por no practicar las obras que la fe prescribe, terminan por perderla, o al menos por vivir como si no la tuvieran. Se realiza en ellos la palabra de Santiago: la fe sin las obras es muerta. Pecados contra la fe. De cuatro maneras se peca contra la fe: por ignorarla, por no profesarla, por no confesarla y por exponerla a peligro. Cuatro pecados contrarios a los deberes que ella nos impone. Sobre la ignorancia religiosa hemos hablado en el dogma. Es pecado mortal cuando nace de un grave descuido en instruirse. Quienes pecan por negarla interiormente los infieles, herejes y apóstatas, como también los que admiten dudas voluntarias contra ella. Los infieles y herejes no pecan cuando están de buena fe en el error, pero cometen grave pecado cuando llegan a dudar seriamente de su religión y no toman interés por estudiar cuál es la verdadera, o una vez conocida, no se resuelven a admitirla. La negación de una verdad religiosa no siempre es herejía. Para que sea herejía es necesario que la verdad haya sido definida como dogma de fe. De otra suerte hay pecado contra la fe, pero no herejía. Que se niegue con pertinacia, esto es, a sabiendas de que uno va contra la enseñanza de la Iglesia. Segundo, los apóstatas, en todo caso, cometen grave pecado porque nunca puede haber un motivo justo para abandonar la verdadera religión revelada. Dudas contra la fe. Es fácil que se presenten dudas contra la fe, pues no solo hemos de creer lo que no vemos o comprendemos, sino también cosas que están en pugna con los datos de los sentidos. Por ejemplo, que el pan consagrado, el que aún vemos como pan, ya no es pan, sino el cuerpo de Jesucristo. Si uno rechaza estas dudas con firmeza, no son pecado, sino por el contrario fuente de méritos, por la sumisión de nuestro entendimiento a Dios. Si las admite voluntariamente, son pecado mortal. Si uno llega a admitir que las verdades de la fe son inciertas y dudosas, la duda equivale a herejía. Si uno simplemente vacila voluntariamente sobre ello, hay pecado contra la fe, pero no herejía. Para combatir las dudas contra la fe debemos, primero, acudir prontamente al motivo de la fe, recordando que no creemos porque vemos o comprendemos, sino solo porque Dios ha revelado. Segundo, instruirnos por medio de libros o consultas a personas competentes, porque la mayor parte de esas dudas vienen de ignorancia. Tercero, cuando son insistentes y molestas, despreciarlas y sin afanarse, volver el ánimo a otra parte. Quienes pecan por no confesarla exteriormente. Pecan por no confesarla exteriormente los que la ocultan con un disimulo culpable, que equivale a negarla y traicionarla. Sin embargo, se puede ocultar la fe cuando no urge el precepto de confesarla, y de su confesión no resulta ningún provecho, sino por el contrario menoscabo para la honra de Dios y el bien del prójimo. La confesión de la fe debe ser sincera y valerosa, pero también digna y oportuna, omitiendo toda manifestación de ella que pueda hacerla parecer como indiscreta o ridícula. El respeto humano. El respeto humano consiste en avergonzarnos de profesar exteriormente la fe, por temor de que otros nos burlen. El respeto humano denota cobardía, pues el hombre de carácter
no teme manifestar cuando es necesario sus convicciones. Fe débil, que hace menos caso de Dios que de los hombres. Es pecado mortal cuando nos lleva a omitir preceptos graves como la misa del domingo o la confesión anual, cuando va acompañado de desprecio a la religión o grave escándalo. El respeto humano conduce a graves consecuencias. Muchas veces es el comienzo de la impiedad. Para combatirlo conviene el estudio de la religión que convierta nuestra fe en una firme convicción, el acostumbrarse desde joven a las prácticas públicas de piedad, el meditar estas graves palabras de Cristo: a quien me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Mas al que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre celestial. ¿Quiénes pecan por exponerla a peligro? Pecan por exponerla a peligro su fe los que no se apartan de aquellas cosas que puedan echarla a perder o menoscabarla. Los principales peligros contra la fe son el trato con impíos, la indiferencia religiosa, la escuela sin Dios, las malas lecturas y los errores del día, pero especialmente el teosofismo, comunismo y neomodernismo. Trato con impíos, indiferencia religiosa, escuela sin Dios. El trato con los impíos, incrédulos, herejes e indiferentes es un grave peligro, porque es fácil que nos contagien de sus malas ideas y mal espíritu hacia la religión y la iglesia, y que nos falten la ciencia y el carácter para defendernos de ese contagio. Primero, en especial, nos prohíbe la iglesia la comunicación con los herejes en los ritos y ceremonias religiosas. La participación activa en los actos de culto la prohíbe terminantemente en todo caso. La participación pasiva o simple presencia la permite por causa grave. Por ejemplo, el concurrir a un entierro porque así lo exige el puesto que se desempeña o ciertos compromisos sociales. Segundo, el indiferentismo religioso es un grave peligro para la fe, porque en ese estado la fe se va debilitando cada día y cualquier circunstancia desfavorable, por ejemplo, la lectura de un mal libro o la influencia de un mal amigo, puede hacerla naufragar. Tercero, la escuela sin Dios. Es un gravísimo peligro de perversión, como la prueba de la experiencia. Por eso la Iglesia prohíbe con gran severidad a los padres que coloquen a sus hijos en tales establecimientos. La escuela laica o neutra, escribe Pío XI en su encíclica sobre la educación de la juventud, es prácticamente imposible, porque de hecho viene a hacerse irreligiosa. Según el canon 1372 del derecho canónico, la educación de los niños debe ser de tal suerte que no solo no les inculque nada contra la religión y la honestidad de costumbres, sino que en ella la educación religiosa y moral tenga lugar preferente. Nuestros colegios americanos son protestantes. Las malas lecturas. Las malas lecturas son un grave peligro para la fe, porque aun sin quererlo, dejan en nuestro espíritu un ambiente malsano de duda y prevención contra ella. Los libros son siempre sembradores de ideas, y si los libros sanos riegan ideas sanas, los malos no pueden menos de depositar dañina simiente. Muchas veces las dudas que deja un mal libro siguen cavando y ahondando en nuestra alma. Un libro puede estar prohibido de dos maneras: por el mismo derecho natural, a causa del peligro que trae, o por la Iglesia en ejercicio de su autoridad pastoral. El catálogo de libros prohibidos por esta se llama el índice. La ley eclesiástica que prohíbe la lectura de un libro obliga, aun cuando se juzgue que un caso particular no hay peligro de perversión para el que quiera leerlo. Ver numeral 393. Los libros sobran en nuestra alma como el alimento material en nuestro cuerpo, insensiblemente y sin que lo podamos impedir. Los alimentos se transforman en nuestra carne y en nuestra sangre.
De la misma manera, insensible y muchas veces sin que lo queramos, las ideas se transforman en alimento de nuestra mente y orientan nuestro modo de pensar y de juzgar las cosas. El teosofismo. El teosofismo es una doctrina filosófica religiosa opuesta radicalmente a la doctrina cristiana, pues niega todos los dogmas fundamentales del cristiano sin excepción alguna. Así, primero, niega la existencia de un Dios personal distinto del mundo. Cae pues en el grosero error del panteísmo, enseñando que Dios, el ser infinito y perfectísimo, se identifica con las criaturas limitadas y llenas de imperfecciones. Segundo, niega la creación de la nada. Para él todos los seres son emanación de la sustancia divina. Niega la providencia porque se trata de una emanación fatalmente necesaria. Tercero, niega la existencia de un Dios remunerador y de la vida perdurable. Para él no hay cielo ni infierno, sino que las almas pasan por reencarnaciones sucesivas hasta que se refunden en el gran todo, perdiendo su personalidad. Niega los misterios fundamentales de la Santísima Trinidad, encarnación, redención y Eucaristía. Cuarto, en el orden moral, niega la libertad humana, implantando el fatalismo de los astros y de los números. Niega la gracia o ayuda sobrenatural de Dios. En consecuencia, niega la oración y los sacramentos. Con toda razón la Iglesia ha prohibido bajo pena de pecado mortal a los católicos el dar su nombre en la secta teosófica. Sobre el teosofismo tratamos en la Apologética numeral 1120 y siguientes. Los católicos deben tener cuidado de no dejarse engañar, pues el teosofismo se presenta como una doctrina filantrópica cuyo fin es hacer el bien a los hombres, con el atractivo de lo misterioso, pues está íntimamente ligado con el espiritismo, con el halago de que da especial importancia el cuidado de la salud, el desarrollo del poder mental, el bienestar del hombre, etc. Lo que hay en esas cosas de cierto y benéfico se puede alcanzar sin recurrir al teosofismo. Los Rosacruz profesan doctrinas en un todo semejantes a los teosóficas.